que también nos planteábamos era poder situar también más como una situación de diagnóstico compartido, que si estamos pensando la educación universitaria y la educación superior también dentro de la perspectiva del derecho a la educación, poder tomar en cuenta que en este momento nosotros también estamos recibiendo a los primeros egresados de una escuela secundaria que también está bajo esta perspectiva de la masividad sustentada en el derecho a la educación, que ha transformado la educación secundaria en obligatoria, lo cual también por rebote marca diferencias en la particularidad de los estudiantes que nosotros estamos teniendo. La verdad que en este sentido tratamos de mantener un plano de discusión y de interrogantes de, bueno, cómo es el estudiante que nosotros estamos recibiendo, no tanto en términos por ahí de el estudiante ideal que nosotros nos gustaría, nos imaginamos, presuponemos, sino por ahí esta cuestión de un pensamiento situado de, bueno, cuáles son los estudiantes con los cuales nosotros estamos trabajando y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en tanto una universidad pública en poder sostener y fomentar la inclusión y el desarrollo de trayectorias satisfactorias para estos estudiantes que nosotros estamos recibiendo. En esta línea, por ahí una de las cuestiones que situábamos también era pensar la oportunidad que tenemos tanto los estudiantes de poder tener universidades que garanticen una inclusión con excelencia desde esta perspectiva más local, si se quiere. Muchos decíamos esto, de que por ahí muchos de nuestros estudiantes se acercan a una universidad porque la universidad se acercó a su localidad, porque hubo una política que se encargó de situar que la importancia de que las universidades formaran parte de este entramado más regional, y que esto, bueno, obviamente también tiene que ver con que nosotros como docentes también estamos teniendo una oportunidad por ahí de formar una comunidad de prácticas en la enseñanza distintiva y que tenga en cuenta justamente esta singularidad. Una cosa que también decíamos era que, bueno, que por ahí nosotros tenemos como muchas representaciones y muchas inquietudes en relación a cuál es el tipo de estudiante que estamos viendo, y que seguramente nuestros estudiantes también tienen una representación previa de cómo tendrían que ser los docentes universitarios, y quizás nosotros tampoco somos los docentes universitarios que ellos están esperando que seamos. En ese sentido, por ahí una de las cosas que nos parecía como importante como para poder situar en términos de estrategias o herramientas, por un lado tenía que ver cómo recuperar el valor del interrogante y la pregunta también como un eje a tener en cuenta, y que esto de sostener un interrogante y de por ahí nos viene pasando esto, sobre todo las que somos más nuevitas, de tener que hacer un montón de cosas con reflexión, pero a la vez con mucha necesidad de práctica continua. Y que bueno, que esto obviamente también lleva a cierta incomodidad, uno podría decir, de no tener como todas las respuestas acabadas, sino tener que ir gestándolas en la propia práctica. Lo cual a su vez también es una cuestión que permite esto de poder pensar en forma situada las problemáticas que tenemos. Por ahí entonces en esta cuestión de pensar algunas cosas más como estrategias o herramientas, lo que situábamos tenía que ver con fortalecer todo lo que tenga que ver con la articulación con el nivel secundario. O sea, hay diferentes experiencias en las universidades de poder acercar la universidad a la escuela y que la escuela también se acerque a la universidad. Esta cuestión de la importancia, las diferentes universidades por ahí tenemos circuitos de cursos de preparación, cursos de ingreso con diferentes nombres, de cómo garantizar al interior de la universidad que lo que ocurre en esas primeras materias, en estos cursos introductorios, sea conocido, compartido y tomado en cuenta por los docentes de las primeras materias, que esto por ahí es algo que no siempre tiene como una articulación tan clara. Y también en ese sentido nos parecía importante poder definir ciertas cuestiones de cómo tendría que ser el perfil del docente de estas primeras materias. Sí, no habría que pensar como una cierta caracterización de estos docentes que estarían a cargo de estos primeros encuentros en los primeros cuatrimestres, en el primer año, para favorecer justamente la cursada de los estudiantes. Y acá por ahí también surgieron algunas cuestiones más como de experiencias muy propias de cada uno de nosotros,
muy ligadas a esto de la importancia de que sea un docente que incentive, que motive y que dé ganas al otro de estar en un lugar reconocido. Y una cosa que decíamos por ahí es que esto, que tiene que ver obviamente fuertemente con una cuestión actitudinal, pero que no quede librado simplemente a la buena voluntad del que tiene ganas de decirle al otro, che, vos podés seguir, más allá de que en el parcial te vaya mal, sino que esto tiene que ver con una decisión institucional y con una decisión también de un proyecto, de una política que garantice que realmente nos creemos esto de que el derecho a la educación es algo que hay que ponerlo en práctica y que por eso es que le vamos a decir al otro, sí, quédate, sí, vos podés. Y que esto obviamente demanda un gran trabajo interno entre los diferentes equipos de las materias, entre los diferentes equipos que conformamos las universidades. También en ese sentido nos parecía que estas características tan propias que estamos viendo tanto del plantel estudiantil como del plantel docente en las universidades requiere que por ahí pensemos dispositivos mucho más flexibles a los que estamos acostumbrados a pensar, dispositivos que soporten esta flexibilidad, que soporten por ahí esta cosa más de que pueden funcionar durante periodos cortos, o donde por ahí los estudiantes los pueden usar también durante periodos cortos y que esto no necesariamente es algo negativo o que quiere decir que el dispositivo no funciona, sino que bueno, es también estar atentos a ciertas características actuales. También discutimos bastante en este sentido con lo que tiene que ver con la temporalidad actual, donde por ahí hay como esta cosa medio de la inmediatez o esta cuestión donde quizás pensar un poco más a largo plazo ofrece como determinados obstáculos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para, sin desconocer esto, apoyarnos en eso, pero también poder tener una mirada superadora de estas cuestiones? Otra de las estrategias que también habíamos estado viendo tenía que ver con esto de una planificación anticipada y poder esto compartirlo con los estudiantes, o sea, en esta lógica de que por ahí el primer año de la cursada tiene mucho que ver también con esto que hablábamos también de la afiliación, de poder sentirse parte de una universidad. Bueno, por ahí uno pone en acto planificando cómo también un estudiante puede planificar su cursada, saber cuándo son los parciales, qué se va a tomar en los parciales, cosas que por ahí para uno son como medio evidentes o naturales, quizás para alguien que recién está iniciando sus estudios universitarios, le brinda un soporte y una posibilidad de anticipación de ciertas cuestiones. Y otro aspecto que también nos parecía muy significativo y pensar de qué forma en nuestro oficial es la cuestión de la participación de los estudiantes. Digo, más allá, nosotros en varios momentos hablábamos de esto por ahí, de esta cosa como de dar vuelta a las clases, de dar la palabra, y que por ahí esto no es tan sencillo como simplemente proponer la lectura de un texto y decir, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Digo, que por ahí hay que pensar también como otras formas de participación, y por otro lado también, que cuando uno favorece la participación, pues también uno tiene que estar a la altura de esa participación que favorece y ver qué es lo que hace con esa participación que se generó. Muy bien, ¿no? Bueno, yo no voy a decir palabras tan lindas como las que dijeron las compañeras, simplemente porque no las tengo en mi vocabulario todavía. Pero la verdad que el aporte que hicieron ustedes en muchos puntos es similar al nuestro. Nosotros laburamos, yo que soy de la UNCI, de la UNDAV, de la UNLAM, de UNSAM, de General Sarmiento, de 3 de febrero, UNCI de vuelta, y de acá de La Matanza. ¿No? Ese fue un poquito el grupo. Y era un grupo que tenía docentes, gente que estaba en las aulas, tenía coordinadores de ingreso, coordinadores de algún jefe de cátedra, digamos, eran experiencias variadas, ¿no? Eso estuvo interesante. Entonces la charla arrancó un poquito con experiencias, ¿no? De cada uno y distintos recursos que cada uno aplicaba en el aula, ¿no? Y bueno, como que en eso había coincidencia, un montón de cosas que estaban buenas, que se elaboraban de distintas formas. Eso estuvo interesante. Surgió en un momento, digo, a ver, acá noté las coincidencias con el resto, esto de trabajar en equipo, de que el docente planifique y le muestre a sus estudiantes la planificación, no que no sea como, bueno, voy ahí a ver qué pasa, sino que
sea parte de eso, desde lo mínimo de saber qué voy a ver y más o menos cuándo. Una frase que yo anoté textual porque me gustó y que coincidió con lo que decía ella, era esto de crear oportunidades para formar estudiantes universitarios. O sea, que haya oportunidades para que los pibes aprendan a aprender, ¿no? Que era un poco esto, este ser alumno universitario, que quizás a veces lo tenemos como que bueno, eso va a surgir solo, como que el pibe va a entrar y de repente le va a caer la ficha del universitario y decir, bueno, ahora hay que hacer así. Y no, que en realidad no era eso, ¿no? Que justamente nosotros teníamos que también ayudar a construir eso desde los lugares que pudiéramos. Relacionado a eso salían dispositivos, todo el mundo decía, bueno, nosotros tenemos tutoría, nosotros tenemos esto, otro. Entonces como que vimos que no es que no haya dispositivos, que los hay y más en nuestras universidades. Quizás pasa un poco, porque decía, bueno, están las tutorías y la gente no va. Están las clases de consulta y los pibes no van. Bueno, también pensar un poco, si los pibes no van, nosotros no los invitamos de todo, digo, porque a veces pegar un cartel en una pared y decir hay clase de consulta no es suficiente, ¿no? Contaba una experiencia la compañera una de las compañeras de General Sarmiento, que decía, bueno, vos tenés que venir a la clase de consulta, te espero mañana en la clase de consulta, porque yo considero que a vos te va a hacer bien, entonces te invito y te insisto, ¿no? Un poco te obligo, ¿no? No te pedo. Pero digo, eso que también era algo que nosotros teníamos que repensar. ¿Qué más? Surgió, bueno, tener en cuenta los saberes previos, ¿no? Este tema latente de la brecha con el secundario, de, bueno, que saben, que no saben. Los pibes vienen muy lejos, bueno, son los pibes que hay. Tenemos esto, tenemos que laburar. O podemos después pensar, ¿no? Bueno, está bien, en la secundaria debería quizás algunas cuestiones repensarse, articular, eso que ustedes decían. Pero bueno, el hoy es esto, y estos pibes, entonces tenemos que trabajar con eso. ¿Qué más? Bueno, surgieron algunas experiencias puntuales, modalidades de taller que resultaban interesantes. En nuestro grupo había bastante gente que era de palo de ciencia y tecnología, entonces como surgió un poco, bueno, a veces cómo encarar temas de matemáticas, temas de química, temas que son como que ya está como estructurada la visión clásica de cómo enseñarlo, bueno, surgieron unas prácticas puntuales que estuvieron interesantes. A ver, ¿alguna otra cosa que no haya dicho? Surgió también esto de, bueno, la importancia, el perfil del docente de los primeros años o del primer año en particular, ¿no? ¿Cuánto peso tiene el contenido, digamos, lo disciplinario y cuánto peso tiene la formación docente? Hablábamos un poco de que en la realidad nuestra veíamos que la mayoría de los docentes no tenía una formación docente en el sentido de haber cursado eso, de hecho yo no la tengo tampoco. Y bueno, yo planteaba un poquito hasta qué punto, digo, porque todos decíamos, no, la formación docente es importante y más en los primeros años, pero después yo me preguntaba, después esa formación docente, ¿cómo se tiene en cuenta desde lo formal, ¿no? Porque digo, yo tengo formación docente, pero en definitiva el doctor me gana porque es doctor. Y entonces como que yo planteaba quizás medio un doble discurso, porque estamos hablando de la formación docente, pero después a la hora de concursar o de evaluar a alguien, eso no se mira quizás tanto. O quizás la experiencia nuestra de tecnología o la mía. Capaz que puede catarse. ¿Qué más? Está representando las voces de los cuatro. Eso sí, sí. Después otro punto que surgió bastante, que coincidíamos, es, bueno, tenemos un montón de encuestas, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de indicadores, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no? Porque en mi curso, o en este curso, en la materia que yo coordino, en la universidad, tenemos tanto por ciento, y todos teníamos un montón de números. Y bueno, un poquito dijimos, ¿qué hacemos con esos números, no? Porque tenemos, o sea, los datos los tenemos, que no es menor, o sea, no es menor tener la preocupación por levantar esas estadísticas, por preocuparse, pero que no podían quedar en números porque si no eran números y solo eso, si no servían para accionar, quedaban en la encuesta. A ver, ¿alguna otra cosa que no haya dicho? Bueno, la falta de articulación entre docentes, entre tutores y docentes, entre docentes de la misma cátedra, bueno, eso vimos que era un problema. Problemita. ¿Qué más? La importancia del trabajo en equipo, ya lo dije, pero lo remarco porque salió varias veces.
tanto entre los mismos docentes como fomentarlo en las clases con los pibes, porque es algo que se da naturalmente, que los pibes estudien en grupo. Yo estudio en grupo, no. Digamos, es raro que alguien estudie completamente solo, sino que se ve en un comportamiento que hay grupos que van avanzando y yo creo que esta materia con vos porque vengo cursando juntos. Bueno, ya que eso se da, fomentarlo y también fomentarlo desde las consignas, ¿no? Porque surgía un poco eso, como bueno, ¿cómo trabajamos esto? Y yo doy un trabajo en grupo y las primeras 5 las hago yo, las siguientes 5 las haces vos, y eso no es un trabajo en grupo. Entonces, es un trabajo que se parte a la mitad. Entonces, como también desde las consignas que escribimos, que la misma consigna de vuelta te obligue a trabajar en grupo. O sea que tratar de pensar, como en esto de hacernos cargo de algunas cosas que quizás no es solo responsabilidad de quien estudia, sino también del docente. Y no sé si, creo que, bueno, hay una frase que me gustó mucho, acá de un compañero también de General Sarmiento, no, perdón, de Utrecht, que la necesidad de replantear los planes de estudio, pero teniendo en cuenta nuestra región, ¿no? Latinoamérica en particular, digamos que algunas veces estamos reproduciendo planes de estudio que no los pensamos nosotros, también decían algo de eso, ustedes decían eso recién. No, bueno, está este plan de estudio, ¿por qué está este plan de estudio? ¿Para qué? ¿Qué quiero formar? Y ese laburo que muchas veces no se hace, no sé, yo tengo el plan de estudio, lo enseño, digo, como que el plan de estudio es el techo, ¿no? Yo el plan de estudio no lo puedo cambiar, entonces me adapto a eso y pienso toda mi clase, toda mi cursada, en base al plan que tengo que dar. Bueno, quizás también el plan hay que discutirlo y hay que discutirlo pensando en las necesidades nuestras. Y creo que eso es un poco el resumen de mi grupo 3. No sé si alguien quiere. Vamos a ser breves porque afortunadamente tenemos como muchas coincidencias, nos reiteraríamos en muchos de los temas, discutimos o conversamos sobre las mismas cosas. Se nos propuso llevar la problemática a las prácticas, ¿no? En pensarnos desde el quehacer diario como lideradores de una práctica que es la enseñanza. Conversamos en principio acerca de cómo identificamos estos estudiantes, coincidimos en la enorme mayoría de las cuestiones, y nos preguntamos acerca de las particularidades de los estudiantes de primer año, ¿no? Creo que era yo la que planteaba la pregunta de no estoy muy segura de que sean tantas las particularidades o las diferencias de este estudiante del primer año con otros años. Me respondieron y creo que fue como muy clara la respuesta de que sí, que ya en ciencias de la educación está muy clara la diferencia entre los novatos y los expertos. Y que la diferencia, y esto nos vuelve a nuestro lugar a pensar nuestro qué hacer, la diferencia está en el tratamiento del contenido y en cómo fortalecer esa relación con el saber en el aula. Contamos distintas experiencias en distintas universidades en relación sobre todo al ingreso y al primer año, ¿no? Tuvimos ahí como los relatos de la UNCI con la transición del curso de ingreso al ciclo inicial, al ciclo introductorio. En la UNLA contaban esta propuesta de que sean los primeros años amigables, que me pareció que era un término que vos también usaste y que me parece que tenemos que incorporar, ¿no? De cómo hacer que la universidad deje de ser un territorio hostil. Y bueno, en relación a la identificación del tipo de estudiantes de ingresantes y de los primeros años, estuvimos de acuerdo en cuáles eran los condicionantes adversos, cómo medimos la desigualdad cultural con la que acceden a las universidades. Y ahí surgió esa figura de qué pasa en el aula con la diferencia entre el estudiante real y el estudiante esperado. Y ahí, en medio de tantas coincidencias, me surgió una pequeña diferencia que a mí particularmente me pareció la más interesante, que es una de las compañeras de la UNDAP que dijo: a mí nunca me llegó ese estudiante ideal, ese estudiante esperado. Ahí nos salió como otra serie de preguntas. Y la compañera de la UNCI que decía que en realidad no estaba de acuerdo con estas categorías acerca de los estudiantes
y que le parecía que las estrategias que teníamos que pensar tenían que ser en función de cómo valorar eso que el estudiante trae, ¿no? De dejar de poner el acento en esta cuestión de la diferencia entre lo real y lo esperado. Bueno, cerramos después pensando cuáles eran, volviendo al eje, cuáles eran los desafíos como docentes de los primeros años. Bien, tratamos de sintetizar todas las ideas que fluyeron. En primer lugar, aparece como desafío la idea de fortalecer la formación docente para el trabajo con la heterogeneidad, algo que apareció por acá, dentro del aula, ¿no? Sabemos que el aula es heterogénea, sabemos que es un espacio donde convergen múltiples identidades. Bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿Y cómo trabajamos con esa, digo, no, cómo formarnos para la heterogeneidad, más allá de las otras cuestiones, ¿no? Por otro lado, desplegar estrategias de acompañamiento tan personalizados como las condiciones del aula lo permitan. Aparecía esta cuestión de la vinculación, pero también decimos, bueno, pero cuando tengo 150 estudiantes en el aula, digo, ¿qué hago? Bueno, evidentemente hay unas limitaciones que la propia condición material da. A veces tenemos 20, será más simple, a veces tenemos 100. Digo, pensar diferentes estrategias, ¿no? En tercer lugar, poder pensar el primer año de la formación como uno de los tramos del proceso del trayecto educativo. O sea, digo, pensarlo como un proceso. Nosotros decimos, ¿cómo enseñar en el primer año? Y pareciera que sonaría, o podría sonarnos como que termina el primer año y ya está todo resuelto, ¿no? Capaz que para unos el primer año, en torno a los problemas que pensamos, dura 6 meses, y para otros dura 2 años, o 3, o 4, ¿no? Bueno, nada, poder pensarlo como un proceso. Otro desafío es poder sostener la idea de la universidad como opción en la vida de las personas del conurbano. Aparecía como que había un gran avance en torno a este problema de que la universidad sea un mundo posible, ¿no? Bueno, ¿cómo sostenerlo? ¿Cómo seguir sosteniendo esa idea? ¿No? Y sobre todo cuando el contexto empieza a parecer que, ¿no?, se pone turbio. Pareciera, espero que equivocarnos, ojalá. Fortalecer el desarrollo de un sentido de pertenencia en los estudiantes con respecto a la universidad, ¿no? Aparecía una cuestión fuerte esto, cómo se dan los procesos de filiación con la universidad, esa apropiación con el espacio. Bueno, como docentes, cómo fortalecer lo que muchas veces institucionalmente se trabaja, bueno, desde el aula, ¿no? Brindar información sobre los perfiles profesionales de cada carrera y contrastarlos con las expectativas vocacionales que tienen los estudiantes. Traigo un ejemplo puntual para dar cuenta de esto. Una docente de enfermería decía, la mayoría de los estudiantes creen que estudiar enfermería es aprender a dar inyecciones y tomar la fiebre, creo que dijo algo y nada más, ¿no? Bueno, no, un licenciado en enfermería tiene todo un rol dentro del espacio de la salud, que va a estar trabajando palmo a palmo con los médicos, tomando decisiones, ¿verdad? Bueno, no está preparado vos para afrontar esa tarea y desde las diferentes carreras, bueno, poder acompañar esa cuestión. Otra cuestión que aparecía era la idea de los mejores docentes en el primer año. Hay varias cuestiones para pensar. Una es, bueno, ¿qué sería un buen docente del primer año? Que acá las compañeras lo traían. Y por otro lado, eso responde evidentemente a una cuestión institucional. Nosotros los desafíos los pensamos desde la práctica de enseñanza, pero desde la enseñanza podríamos preguntarnos en todo caso si tenemos el deseo de enfrentar la tarea de la enseñanza en el primer año, que evidentemente tiene sus características particulares, ¿no? Por todo lo que estuvieron nombrando. Y por último, el último desafío que aparecía por ahí dando vueltas era problematizar. La idea de que la construcción del conocimiento es problemática. Y no necesariamente vamos a llegar a identificar el problema es este, la solución es esta. Y que a veces, cómo aprender a transitar en los problemas, vivir constantemente, ¿no? Y poder, habitar el problema. Creo que eso será el desafío fundamental.